Sígueme 2024 para el hogar y la iglesia. Capítulo 2. Primer Nefi. Capítulos del 1 al 5. Lección asignada del 8 al 14 de enero de 2024. Titulado Iré y haré. El libro de Mormón comienza con el relato de una familia de la vida real que afronta dificultades reales. Aunque haya sucedido en el año 600 a.C., hay cosas en el relato que pueden resultarles conocidas a las familias de hoy en día. Aquella familia vivía en un mundo de iniquidad, pero el Señor les prometió que si lo seguían, Él los guiaría hacia un lugar seguro. En el transcurso, vivieron buenos y malos momentos, grandes bendiciones y milagros, pero también tuvieron discusiones y contención. Pocas veces se ve en las Escrituras un relato tan detallado de una familia que trata de vivir el Evangelio. Padres que se esfuerzan por inspirar a su familia a tener fe y que se preocupan por su seguridad. Hijos que deciden si creerles o no a sus padres. Y hermanos que lidian con los celos y la contención y que en ocasiones se perdonan unos a otros. En general, el ejemplo de fe de esta familia, imperfecta, es poderoso. Capítulo. La palabra de Dios es de gran valor para mí. Esto es correspondiente a Primer Nefi, los capítulos del 1 al 5. Continuación se leerá Primer Nefi, capítulo 1. Yo, Nefi, nací de buenos padres y recibí, por tanto, alguna instrucción en toda la ciencia de mi padre. Y habiendo conocido muchas aflicciones durante el curso de mi vida, siendo, no obstante, altamente favorecido del Señor todos mis días, sí, habiendo logrado un conocimiento grande de la bondad y los misterios de Dios, escribo, por tanto, la historia de los hechos de mi vida. Sí, hago la relación en el lenguaje de mi padre, que se compone de la ciencia de los judíos y el idioma de los egipcios. Y sé que la historia que escribo es verdadera, y la escribo de mi propia mano, con arreglo a mis conocimientos. Pues sucedió que al comenzar el primer año del reinado de Sedequías, rey de Judá, mi padre Lei había morado en Jerusalén toda su vida. Llegaron muchos profetas ese mismo año, profetizando al pueblo que se arrepintiera, o la gran ciudad de Jerusalén sería destruida. Aconteció, por tanto, que mientras iba por su camino, mi padre Lei oró al Señor, sí, con todo su corazón, a favor de su pueblo. Y ocurrió que mientras estaba orando al Señor, apareció ante él sobre una roca un pilar de fuego, y fue mucho lo que vio y oyó, y se estremeció y tembló extremadamente por las cosas que vio y oyó. Y sucedió que volvió a su casa en Jerusalén, y se echó sobre su lecho, dominado por el Espíritu y por las cosas que había visto. Y dominado de esta manera por el Espíritu, fue arrebatado en una visión, en la que vio abrirse los cielos, y creyó ver a Dios sentado en su trono, rodeado de innumerables concursos de ángeles, en actitud de estar cantando y alabando a su Dios. Y sucedió que vio a uno que descendía del cielo, y vio que su resplandor era mayor que el del sol al mediodía. Y vio también que lo seguían otros 12, cuyo brillo excedía al de las estrellas del firmamento. Y descendieron y avanzaron por la faz de la tierra, y el primero llegó hasta donde estaba mi padre, y le dio un libro y le mandó que lo leyera. Y sucedió que mientras leía fue lleno del Espíritu del Señor, y leyó diciendo: ¡Ay,
¡Ay de ti, Jerusalén! Porque he visto tus abominaciones. Sí, mi padre leyó muchas cosas concernientes a Jerusalén, que sería destruida, así como sus habitantes, que muchos perecerían por la espada, y muchos serían llevados cautivos a Babilonia. Y acaeció que cuando mi padre hubo leído y visto muchas cosas grandes y maravillosas, prorrumpió en exclamaciones al Señor, tales como: «¡Cuán grandes y maravillosas son tus obras, oh Señor Dios Todopoderoso! Tu trono se eleva en las alturas de los cielos, y tu poder y tu bondad y misericordia se extienden sobre todos los habitantes de la tierra, y porque eres misericordioso, no dejarás perecer a los que acudan a ti». Así se expresaba mi padre en alabanzas a su Dios, porque su alma se regocijaba y todo su corazón estaba henchido a causa de las cosas que había visto, sí, que el Señor le había mostrado. Y yo, Nefi, no doy cuenta completa de lo que mi padre ha escrito, porque ha escrito muchas cosas que vio en visiones y sueños, y ha escrito también muchas cosas que profetizó y habló a sus hijos, de las que no daré cuenta entera, sino que haré una relación de los hechos de mi vida. He aquí, haré un compendio de los anales de mi padre, sobre planchas que he preparado con mis propias manos. Por tanto, después que los haya compendiado, escribiré la historia de mi propia vida. Por lo tanto, quisiera que supieseis que después que el Señor hubo mostrado a mi padre ley tantas cosas maravillosas, sí, con respecto a la destrucción de Jerusalén, he aquí, mi padre salió entre el pueblo y empezó a profetizar y a declararles concerniente a lo que él había visto y oído. Y aconteció que los judíos se burlaron de él por las cosas que testificó de ellos, porque verdaderamente les testificó de sus maldades y abominaciones. Y les dio testimonio de que las cosas que había visto y oído, así como las que había leído en el libro, manifestaban claramente la venida de un Mesías y también la redención del mundo. Y cuando los judíos oyeron esto, se irritaron contra él, sí, tal como contra los profetas de la antigüedad, a quienes habían echado fuera, y apedreado, y matado, y procuraron también quitarle la vida. Pero he aquí, yo, Nefi, os mostraré que las tiernas misericordias del Señor se extienden sobre todos aquellos que a causa de su fe Él ha escogido para hacerlos poderosos, sí, hasta tener el poder de librarse. Continuación se leerá en 1 Nefi, en el capítulo 5, el versículo 21, donde se menciona: Y habíamos obtenido los anales que el Señor nos había mandado, y los escudriñamos, y descubrimos que eran deseables, sí, de gran valor para nosotros, por motivo de que podríamos preservar los mandamientos del Señor para nuestros hijos. Un mensaje que se destaca en el libro de Mormón es el gran valor de la palabra de Dios, como se leyó en este versículo. Mientras usted lee 1 Nefi, los capítulos del 1 al 5, que se incluyen alrededor de esta reseña, preste atención a las maneras en que la palabra de Dios bendijo directa o indirectamente a la familia de Lehi. Para ello, a continuación se leerá una serie de versículos donde dan efectivamente este ejemplo. Preste atención a esas maneras en que fueron bendecidos los miembros de la familia. A continuación se leerá 1 Nefi, en el capítulo 1, los versículos del 11 al 15, que dicen lo siguiente:
y descendieron y avanzaron por la faz de la tierra. Y el primero llegó hasta donde estaba mi padre, y le dio un libro y le mandó que lo leyera. Y sucedió que mientras leía fue lleno del Espíritu del Señor, y leyó diciendo: ¡Ay, ay de ti, Jerusalén, porque he visto tus abominaciones! Sí, mi padre leyó muchas cosas concernientes a Jerusalén, que sería destruida, así como sus habitantes, que muchos perecerían por la espada, y muchos serían llevados cautivos a Babilonia. Y acaeció que cuando mi padre hubo leído y visto muchas cosas grandes y maravillosas, prorrumpió en exclamaciones al Señor, tales como: «¡Cuán grandes y maravillosas son tus obras, oh Señor Dios Todopoderoso! Tu trono se eleva en las alturas de los cielos, y tu poder y tu bondad y misericordia se extienden sobre todos los habitantes de la tierra, y porque eres misericordioso, no dejarás perecer a los que acudan a ti». Así se expresaba mi padre en alabanzas a su Dios, porque su alma se regocijaba y todo su corazón estaba henchido a causa de las cosas que había visto, sí, que el Señor le había mostrado. Ahora leeremos en 1 Nefi, en el capítulo 3, los versículos del 19 al 20, que dicen lo siguiente: Y he aquí, es prudente para Dios que obtengamos estos anales, a fin de que preservemos para nuestros hijos el idioma de nuestros padres, y también para preservarles las palabras que han salido de la boca de todos los santos profetas, las cuales les han sido dadas por el Espíritu y poder de Dios, desde el principio del mundo hasta el día de hoy. Ahora leeremos en 1 Nefi, en el capítulo 5, los versículos del 10 al 22, que dicen lo siguiente: Y después de haber dado gracias al Dios de Israel, mi padre Lei tomó los anales que estaban grabados sobre las planchas de bronce, y los examinó desde el principio, y vio que contenían los 5 libros de Moisés, los cuales relataban la historia de la creación del mundo, y también de Adán y Eva, nuestros primeros padres. Y asimismo la historia de los judíos desde su principio, aún hasta el comienzo del reinado de Sedequías, rey de Judá. Y también las profecías de los santos profetas desde el principio, hasta comenzar el reinado de Sedequías. Y muchas profecías declaradas por boca de Jeremías. Y aconteció que mi padre Lei también halló sobre las planchas de bronce la genealogía de sus padres, por lo que supo que descendía de José, sí, aquel José que era hijo de Jacob, que fue vendido para Egipto y preservado por la mano del Señor para que salvara del hambre a su padre Jacob y a toda su casa. Y también fueron librados del cautiverio y conducidos fuera del país de Egipto por el mismo Dios que los había preservado. Así fue que mi padre Lei descubrió la genealogía de sus antepasados. Y Labán también era descendiente de José, por lo que él y sus padres habían llevado los anales. Y cuando mi padre vio todas estas cosas, fue lleno del Espíritu y empezó a profetizar acerca de sus descendientes, que estas planchas de bronce irían a todas las naciones, tribus, lenguas y pueblos que fueran de su simiente. Por tanto, dijo que estas planchas nunca perecerían, ni jamás el tiempo las empañaría. Y profetizó muchas cosas en cuanto a su posteridad. Y sucedió que hasta este punto mi padre y yo habíamos guardado los mandamientos que el Señor nos había mandado. Y habíamos obtenido los anales que el Señor nos había mandado. Y los escudriñamos y descubrimos que eran deseables, sí, de gran valor para nosotros, por motivo de que podríamos preservar los mandamientos del Señor
para nuestros hijos. Por lo tanto, fue en la sabiduría del Señor que los lleváramos con nosotros mientras viajábamos por el desierto hacia la tierra de promisión. Ahora medite a continuación. ¿Qué nos enseñan estos versículos sobre la palabra de Dios? Medite brevemente. Ahora medite. ¿Qué haya usted en estas palabras que le inspire a escudriñar las Escrituras? Medite una última vez en este bloque de lectura. También se recomienda escuchar el himno al leer las Escrituras. El himno número 180 de los himnos de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, el cual escucharemos a continuación. También se recomienda ver el video El legado de las Escrituras, un video disponible en la Biblioteca del Evangelio. Como subtítulo: ¿Puedo obtener y fortalecer mi testimonio al acudir al Señor? Esto es correspondiente a 1 Nefi, capítulo 2, el cual se leerá a continuación. Porque he aquí, aconteció que el Señor habló a mi padre, sí, aún en un sueño, y le dijo: Bendito eres tú, Ley, por lo que has hecho, y porque has sido fiel y has declarado a este pueblo las cosas que yo te mandé. He aquí, tratan de quitarte la vida. Y sucedió que el Señor le mandó a mi padre en un sueño que partiese para el desierto con su familia. Y aconteció que fue obediente a la palabra del Señor. Por tanto, hizo lo que el Señor le mandó. Y ocurrió que salió para el desierto, y abandonó su casa, y la tierra de su herencia, y su oro, su plata, y sus objetos preciosos, y no llevó nada consigo, salvo a su familia y provisiones y tiendas, y se dirigió al desierto. Y descendió por los contornos, cerca de las riberas del Mar Rojo,
y viajó por el desierto por los lados que están más próximos a este mar. Y viajó por el desierto con su familia, integrada por Saría, mi madre, y Lamán, Lemuel y Sam, mis hermanos mayores. Y aconteció que después de haber viajado 3 días por el desierto, asentó su tienda en un valle situado a la orilla de un río de agua. Y sucedió que erigió un altar de piedras y presentó una ofrenda al Señor y dio gracias al Señor nuestro Dios. Y al río que desaguaba en el Mar Rojo dio el nombre de Lamán, y el valle se extendía por las riberas del río y llegaba hasta cerca de su desembocadura. Y cuando mi padre vio que las aguas del río desembocaban en la fuente del Mar Rojo, habló a Lamán diciendo: «Oh, si fuera semejante a este río, fluyendo continuamente en la fuente de toda rectitud». Y dijo también a Lemuel: «Oh, si fueras tú semejante a este valle, firme, constante e inmutable en guardar los mandamientos del Señor». Esto habló por causa de la dureza de cerviz de Lamán y Lemuel. Pues he aquí, murmuraban contra su padre en muchas cosas, porque era un hombre visionario, y los había sacado de la tierra de Jerusalén, abandonando la tierra de su herencia, y su oro, y su plata, y objetos preciosos, para perecer en el desierto. Y decían que había hecho esto por motivo de las locas imaginaciones de su corazón. Y así era como Lamán y Lemuel, que eran los mayores, murmuraban en contra de su padre, y hacían esto porque no conocían la manera de proceder de aquel Dios que los había creado. Ni creían tampoco que aquella gran ciudad de Jerusalén pudiera ser destruida conforme a las palabras de los profetas, y eran semejantes a los judíos que estaban en Jerusalén, los cuales procuraban quitarle la vida a mi padre. Y aconteció que mi padre les habló en el valle de Lemuel con poder, pues estaba lleno del Espíritu, al grado de que sus cuerpos temblaron delante de él, y los confundió, de modo que no osaron hablar contra él. Por tanto, hicieron lo que él les mandó. Y vivía mi padre en una tienda. Y sucedió que yo, Nefi, siendo muy joven todavía, aunque grande de estatura, y teniendo grandes deseos de conocer los misterios de Dios, clamé por tanto al Señor. Y he aquí que Él me visitó y enterneció mi corazón, de modo que creí todas las palabras que mi padre había hablado. Así que no me rebelé en contra de él como lo habían hecho mis hermanos. Y le hablé a Sam, declarándole las cosas que el Señor me había manifestado por medio de su Santo Espíritu. Y aconteció que él creyó en mis palabras. Mas he aquí, Lamán y Lemuel no quisieron escuchar mis palabras, por lo que, afligido por la dureza de sus corazones, rogué al Señor por ellos. Y aconteció que el Señor me habló diciendo: Bendito eres tú, Nefi, a causa de tu fe, porque me has buscado diligentemente con humildad de corazón. Y según guardéis mis mandamientos, prosperaréis y seréis conducidos a una tierra de promisión. Sí, a una tierra que yo he preparado para vosotros, una tierra escogida sobre todas las demás. Y según se rebelen tus hermanos contra ti, serán separados de la presencia del Señor. Y según tú guardes mis mandamientos, serás puesto por gobernante y maestro sobre tus hermanos. Porque he aquí, el día en que se rebelaren contra mí, yo los maldeciré con penosa maldición, y no tendrá ningún poder sobre tu posteridad, a menos que ella también se rebelare contra mí. Y si tu posteridad se rebelare contra mí,
Ellos les serán por azote a tus descendientes, para estimularlos en los caminos del recuerdo. Nefi se lo conoce por su potente fe en el Señor, pero tuvo que esforzarse para adquirir su testimonio, al igual que todos nosotros. Medite a continuación. ¿Qué encuentra en este capítulo que muestre por qué Nefi pudo obtener un testimonio de las palabras de su padre de que eran verdaderas? Medite brevemente. Ahora medite. ¿Por qué Lamán y Lemuel no adquirieron ese testimonio? Medite nuevamente. A continuación se leerá en 1 Nefi, en el capítulo 15, los versículos del 2 al 11, que dicen lo siguiente. Y sucedió que vi a mis hermanos y estaban disputando entre sí, concerniente a las cosas que mi padre les había hablado, porque verdaderamente les habló muchas grandes cosas que eran difíciles de comprender, a menos que uno recurriera al Señor. Y como eran duros de corazón, no acudían al Señor como debían. Y yo, Nefi, estaba apesadumbrado por la dureza de sus corazones, como también a causa de las cosas que yo había visto, las cuales sabía que inevitablemente habrían de suceder debido a la gran iniquidad de los hijos de los hombres. Y aconteció que me sentí abatido por causa de mis aflicciones, porque las consideraba mayores que cualquier otra cosa, por motivo de la destrucción de mi pueblo, porque yo había visto su caída. Y aconteció que después de haber recobrado la fuerza, hablé a mis hermanos, deseando saber la causa de sus disputas. Y dijeron: He aquí no podemos comprender las palabras que nuestro Padre ha hablado concerniente a las ramas naturales del olivo, y también con respecto a los gentiles. Y les dije: ¿Habéis preguntado al Señor? Y me contestaron: No, porque el Señor no nos da a conocer tales cosas a nosotros. He aquí, les dije, ¿cómo es que no guardáis los mandamientos del Señor? ¿Cómo es que queréis perecer a causa de la dureza de vuestros corazones? ¿No recordáis las cosas que el Señor ha dicho? Si no endurecéis vuestros corazones y me pedís con fe, creyendo que recibiréis, guardando diligentemente mis mandamientos, de seguro os serán manifestadas estas cosas. Ahora medite. ¿En qué ocasiones ha sentido usted que el Señor ha ablandado su corazón? Medite una última vez en este bloque de lectura. También se recomienda ver el video El Señor manda a la familia de Leí a abandonar Jerusalén, un video disponible en la Biblioteca del Evangelio. Como subtítulo: Dios me preparará la vía para que haga su voluntad. Esto es correspondiente a 1 Nefi, los capítulos del 3 al 4. Cuando el Señor mandó a los hijos de Leí que obtuvieran las planchas de bronce, no dio instrucciones específicas sobre cómo hacerlo. Lo mismo sucede a menudo como la guía que recibimos de Dios, y podría parecernos que Él nos ha pedido una cosa difícil. A continuación se leerá en 1 Nefi, en el capítulo 3, los versículos 7 y del 15 al 16, para dar énfasis a la siguiente pregunta, los cuales dicen lo siguiente. Y sucedió que yo, Nefi, dije a mi padre: Iré y haré lo que el Señor ha mandado, porque sé que Él nunca da mandamientos a los hijos de los hombres, sin prepararles una vía para que cumplan lo que les ha mandado.
Pero he aquí, yo les dije, así como el Señor vive y como nosotros vivimos, no descenderemos hasta nuestro Padre en el desierto, hasta que hayamos cumplido lo que el Señor nos ha mandado. Por tanto, seamos fieles en guardar los mandamientos del Señor. Descendamos pues a la tierra de la herencia de nuestro Padre, pues he aquí, Él dejó oro y plata y toda clase de riquezas, y ha hecho todo esto a causa de los mandamientos del Señor. Medite a continuación. ¿Qué le resulta inspirador de la respuesta de Nefi al mandamiento del Señor en estos versículos? Medite brevemente. Al leer 1 Nefi, los capítulos del 3 al 4, observe las diferentes dificultades que Nefi afrontó. A continuación se leerá 1 Nefi, capítulo 3. Y aconteció que después de hablar con el Señor, yo, Nefi, volví a la tienda de mi padre. Y sucedió que me habló diciendo, He aquí, he soñado un sueño, en el que el Señor me ha mandado que tú y tus hermanos volváis a Jerusalén. Pues he aquí, Labán tiene los anales de los judíos, así como una genealogía de mis antepasados, y están grabados sobre planchas de bronce. Por lo que el Señor me ha mandado que tú y tus hermanos vayáis a la casa de Labán, y procuréis los anales y los traigáis aquí al desierto. Y he aquí, tus hermanos murmuran diciendo que lo que yo les he requerido es cosa difícil, pero no soy yo quien se lo requiere, sino que es un mandamiento del Señor. Por lo tanto, ve tú, hijo mío, y el Señor te favorecerá porque no has murmurado. Y sucedió que yo, Nefi, dije a mi padre, Iré y haré lo que el Señor ha mandado, porque sé que Él nunca da mandamientos a los hijos de los hombres, sin prepararles una vía para que cumplan lo que les ha mandado. Y aconteció que mi padre quedó altamente complacido al oír estas palabras, porque comprendió que el Señor me había bendecido. Y yo, Nefi, y mis hermanos emprendimos la marcha por el desierto con nuestras tiendas para subir a la tierra de Jerusalén. Y aconteció que cuando hubimos subido a la tierra de Jerusalén, yo y mis hermanos deliberamos unos con otros y echamos suertes para ver cuál de nosotros iría a la casa de Labán. Y sucedió que la suerte cayó sobre Labán, y fue y entró en la casa de Labán, y habló con él mientras estaba sentado en su casa. Y le pidió a Labán los anales que estaban grabados sobre las planchas de bronce, que contenían la genealogía de mi padre. Y he aquí, aconteció que Labán se llenó de ira y lo echó de su presencia, y no quiso que él tuviera los anales. Por tanto le dijo, He aquí, tú eres un ladrón y te voy a matar. Pero Labán huyó de su presencia, y nos contó lo que Labán había hecho, y empezamos a afligirnos en extremo, y mis hermanos estaban a punto de volver a mi padre en el desierto. Pero he aquí yo les dije, así como el Señor vive, y como nosotros vivimos, no descenderemos hasta nuestro padre en el desierto, hasta que hayamos cumplido lo que el Señor nos ha mandado. Por tanto, seamos fieles en guardar los mandamientos del Señor. Descendamos, pues, a la tierra de la herencia de nuestro Padre, pues he aquí, Él dejó oro y plata, y toda clase de riquezas, y ha hecho todo esto a causa de los mandamientos del Señor. Porque sabía que Jerusalén debe ser destruida a causa de la iniquidad del pueblo. Pues he aquí, han rechazado las palabras de los profetas. Por tanto, si mi padre hubiera permanecido en el país
después de habérsele mandado salir de él, habría perecido también, por lo que ha sido necesario que salga del país. Y he aquí es prudente para Dios que obtengamos estos anales, a fin de que preservemos para nuestros hijos el idioma de nuestros padres, y también para preservarles las palabras que han salido de la boca de todos los santos profetas, las cuales les han sido dadas por el Espíritu y poder de Dios desde el principio del mundo hasta el día de hoy. Y aconteció que hablando de este modo, persuadí a mis hermanos a que fueran fieles en guardar los mandamientos de Dios. Y sucedió que descendimos a la tierra de nuestra herencia, y recogimos nuestro oro y nuestra plata, y todos nuestros objetos preciosos. Y después de haber recogido estas cosas, volvimos a la casa de Labán. Y acaeció que entramos donde estaba Labán, y le pedimos que nos diera los anales que estaban grabados sobre las planchas de bronce, a cambio de los cuales le entregaríamos nuestro oro y nuestra plata y todas nuestras cosas preciosas. Y aconteció que cuando Labán vio nuestros bienes y que eran grandes en extremo, él los codició, por lo que nos echó fuera y mandó a sus siervos que nos mataran, a fin de apoderarse de nuestros bienes. Sucedió, pues, que huimos delante de los siervos de Labán, y nos vimos obligados a abandonar nuestros bienes que cayeron en manos de Labán. Y huimos al desierto sin que nos alcanzaran los siervos de Labán, y nos escondimos en la oquedad de una roca. Y aconteció que Labán se irritó conmigo y también con mi padre. Y lo mismo hizo Lemuel, porque se dejó llevar por las palabras de Labán. Por tanto, Labán y Lemuel nos hablaron muchas palabras ásperas a nosotros, sus hermanos menores, y hasta nos golpearon con una vara. Y sucedió que mientras nos golpeaban con la vara, he aquí, vino un ángel del Señor y se puso ante ellos, y les habló diciendo: ¿Por qué golpeáis a vuestro hermano menor con una vara? ¿No sabéis que el Señor lo ha escogido para ser gobernante sobre vosotros? ¿Y esto a causa de vuestras iniquidades? He aquí, subiréis de nuevo a Jerusalén, y el Señor entregará a Labán en vuestras manos. Y luego que nos hubo hablado, el ángel se fue. Y después que el ángel hubo partido, Labán y Lemuel empezaron otra vez a murmurar diciendo: ¿Cómo es posible que el Señor entregue a Labán en nuestras manos? He aquí, es un hombre poderoso, y puede mandar a 50, sí, y aún puede matar a 50. Luego, ¿por qué no a nosotros? Continuación se leerá Primer Nefi, capítulo 4. Y aconteció que hablé a mis hermanos diciéndoles: subamos de nuevo a Jerusalén, y seamos fieles en guardar los mandamientos del Señor, pues he aquí, Él es más poderoso que toda la tierra. ¿Por qué, pues, no ha de ser más poderoso que Labán con sus 50, o aún con sus decenas de millares? Subamos, pues, y seamos fuertes como Moisés, porque él de cierto habló a las aguas del Mar Rojo, y se apartaron a uno y otro lado, y nuestros padres salieron de su cautividad sobre tierra seca, y los ejércitos de Faraón los persiguieron, y se ahogaron en las aguas del Mar Rojo. He aquí, a vosotros os consta la certeza de esto. Y también sabéis que un ángel os ha hablado. ¿Cómo pues podéis dudar? Subamos hasta allá, el Señor puede librarnos como a nuestros padres, y destruir a Labán como a los egipcios. Y cuando hube hablado estas palabras, todavía estaban irritados y continuaron murmurando.
Sin embargo, me siguieron hasta que llegamos a los muros de Jerusalén. Y era ya de noche, e hice que se ocultaran fuera del muro. Y cuando se hubieron escondido, yo, Nefi, entré furtivamente en la ciudad y me dirigí a la casa de Labán. E iba guiado por el Espíritu, sin saber de antemano lo que tendría que hacer. No obstante, seguí adelante. Y al acercarme a la casa de Labán, vi a un hombre, y éste había caído al suelo delante de mí, porque estaba ebrio de vino. Y al acercarme a él, hallé que era Labán. Y percibiendo su espada, la saqué de la vaina, y el puño era de oro puro, labrado de una manera admirable, y vi que la hoja era de un acero finísimo. Y aconteció que el Espíritu me constriñó a que matara a Labán, pero dije en mi corazón, yo nunca he derramado sangre humana, y me sobrecogí y deseé no tener que matarlo. Y el Espíritu me dijo de nuevo, he aquí, el Señor lo ha puesto en tus manos. Sí, y yo también sabía que había intentado quitarme la vida, y que él no quería escuchar los mandamientos del Señor, y además se había apoderado de nuestros bienes. Y sucedió que otra vez me dijo el Espíritu, mátalo, porque el Señor lo ha puesto en tus manos. He aquí que el Señor mata a los malvados para que se cumplan sus justos designios. Es mejor que muera un hombre a dejar que una nación degenere y perezca en la incredulidad. Y cuando yo, Nefi, hube oído estas palabras, me acordé de las que el Señor me había hablado en el desierto, diciendo, en tanto que tus descendientes guarden mis mandamientos, prosperarán en la tierra de promisión. Sí, y también consideré que no podrían guardar los mandamientos del Señor según la ley de Moisés, a menos que tuvieran esa ley. Y también sabía que la ley estaba grabada sobre las planchas de bronce. Y además, sabía que el Señor había puesto a Labán en mis manos para este fin, que yo obtuviese los anales de acuerdo con sus mandamientos. Por lo que, obedeciendo la voz del Espíritu y cogiendo a Labán por los cabellos, le corté la cabeza con su propia espada. Y después que le hube cortado la cabeza con su propia espada, tomé las ropas de Labán y me vestí con ellas, poniéndomelas todas, y me ceñí los lomos con su armadura. Y cuando hube hecho todo esto, me dirigí al lugar donde se hallaba el tesoro de Labán. Y al acercarme a ese sitio, encontré al siervo de Labán que guardaba las llaves del tesoro. E imitando la voz de su amo, le mandé que me acompañara al lugar del tesoro. Y él supuso que yo era su amo Labán, pues vio la ropa y también la espada ceñida a mi cintura. Y me habló concerniente a los ancianos de los judíos, porque sabía que su amo Labán había estado entre ellos durante la noche. Y le hablé como si yo hubiese sido Labán. Y también le dije que yo tenía que llevar los grabados que estaban sobre las planchas de bronce a mis hermanos mayores que se hallaban del otro lado de las murallas. Y también le mandé que me siguiera. Y creyendo él que me refería a los hermanos de la iglesia y que era en verdad Labán a quien yo había matado, me siguió. Y me habló muchas veces acerca de los ancianos de los judíos, mientras me dirigía hacia donde estaban mis hermanos fuera de las murallas. Y aconteció que cuando Labán me vio, se asustó en extremo, lo mismo que Lemuel y Sam, y huyeron de mi presencia porque creían que era Labán, y que me había quitado la vida, e iba a matarlos también a ellos. Y aconteció que los llamé, y ellos me oyeron, por tanto cesaron de huir de mi presencia. Y cuando el siervo de Labán vio a mis hermanos, empezó a temblar, y estaba a punto de huir de mí
y volver a la ciudad de Jerusalén. Y yo, Nefi, siendo un hombre grande de estatura y habiendo recibido mucha fuerza del Señor, prendí al siervo de Labán y lo detuve para que no se escapara. Y sucedió que le dije que si quería escuchar mis palabras, así como vive el Señor y como vivo yo, que si prestaba atención a nuestras palabras, le perdonaríamos la vida. Y le hablé. Sí, le hice juramento de que no tenía por qué temer, que sería libre como nosotros si descendía con nosotros al desierto. Y también le dije, ciertamente el Señor nos ha mandado a hacer esto, y ¿no debemos ser diligentes en guardar los mandamientos del Señor? Por lo tanto, si desciendes al desierto a donde está mi Padre, habrá lugar para ti entre nosotros. Y sucedió que Zoram cobró ánimo al oír las palabras que le hablé. Ahora bien, Zoram era el nombre de este siervo, y prometió que descendería al desierto, a donde estaba nuestro padre. Sí, y también nos hizo juramento de que permanecería desde entonces con nosotros. Ahora bien, deseábamos que permaneciera con nosotros por esta razón, que los judíos no supieran de nuestra huida al desierto, no fuera que nos persiguieran y nos destruyeran. Y aconteció que cuando Zoram se juramentó, cesaron nuestros temores con respecto a él. Y sucedió que tomamos las planchas de bronce y al siervo de Labán, y partimos para el desierto, y viajamos hacia la tienda de nuestro padre. Ahora medite. ¿De qué modo el Señor preparó una vía para que Nefi cumpliera lo que les había mandado? Medite brevemente. Ahora medite. ¿Por qué es importante para usted saber lo que el Señor hizo por Nefi? Medite nuevamente. Una poderosa manera en la que Dios nos ha preparado para que guardemos sus mandamientos es haber enviado a Jesucristo para que sea nuestro Salvador. Se le invita a considerar estudiar el mensaje del presidente Dallin H. Oaks titulado ¿Qué ha hecho nuestro Salvador por nosotros? Para ello, a continuación, escucharemos el mensaje ¿Qué ha hecho nuestro Salvador por nosotros? Por el presidente Dallin H. Oaks, primer consejero de la primera presidencia de la Iglesia. Mensaje pronunciado en la Conferencia General de abril de 2021, el cual estudiaremos a continuación. En una reunión del sábado de una conferencia de estaca, conocí a una mujer que me dijo que sus amigos le habían pedido que regresara a la iglesia después de estar alejada muchos años, pero a ella no se le ocurría ningún motivo por el cual debía hacerlo. Para animarla le dije, si considera todas las cosas que el Salvador ha hecho por usted, hay muchas razones para volver a adorarle y servirle. Me sorprendió su respuesta. ¿Qué ha hecho el Señor por mí? ¿Qué ha hecho Jesucristo por cada uno de nosotros? Ha hecho todo lo que es esencial para nuestra travesía por la vida terrenal hacia el destino señalado en el plan de nuestro Padre Celestial. Hablaré de 4 de las características principales de ese plan. En cada una de ellas, su Hijo unigénito Jesucristo es la figura central. Lo que motiva todo esto es el amor de Dios que se derrama ampliamente en el corazón de los hijos de los hombres. Por lo tanto, es más deseable que todas las cosas. Justo antes del domingo de Pascua es un buen momento para hablar primero de la resurrección de Jesucristo. La resurrección de los muertos es el reconfortante pilar personal de nuestra fe.
Le da sentido a nuestra doctrina, motivación a nuestro comportamiento y esperanza a nuestro futuro. Debido a que creemos en las descripciones de la Biblia y del Libro de Mormón acerca de la resurrección literal de Jesucristo, también aceptamos las numerosas enseñanzas de las Escrituras con respecto a que vendrá una resurrección similar a todos los seres mortales que hayan vivido en la tierra. Jesús enseñó: porque yo vivo, vosotros también viviréis. Y su apóstol enseñó que los muertos serán resucitados incorruptibles, y esto mortal se vestirá de inmortalidad. Sin embargo, la resurrección nos brinda más que esta certeza de inmortalidad, pues cambia la forma en que vemos la vida mortal. La resurrección nos da la perspectiva y la fortaleza para sobrellevar los desafíos terrenales que afronta cada uno de nosotros y a los que amamos. Nos da una nueva manera de ver las deficiencias físicas, mentales o emocionales que tenemos al momento de nacer o que adquirimos durante la vida. Nos da la fortaleza de sobrellevar tristezas, fracasos y frustraciones. Gracias a que cada uno de nosotros tiene una resurrección garantizada, sabemos que esas deficiencias y oposiciones son solamente temporales. La resurrección también nos da un poderoso incentivo para guardar los mandamientos de Dios durante esta vida. Cuando nos levantemos de los muertos y prosigamos hacia nuestro juicio final, querremos ser merecedores de las más selectas bendiciones que se han prometido a los seres resucitados. Además, la promesa de que la resurrección puede incluir la oportunidad de estar con los miembros de nuestra familia, esposo, esposa, hijos, padres y nuestra posteridad, es un aliciente poderoso para que cumplamos nuestras responsabilidades familiares en esta vida. También nos ayuda a vivir juntos en amor en esta vida y nos consuela ante la muerte de nuestros seres queridos. Sabemos que estas separaciones temporales y preveemos gozosos reencuentros y asociaciones en el futuro. La resurrección nos brinda paz y la fortaleza para ser pacientes mientras esperamos. También nos prepara con valor y dignidad para afrontar nuestra propia muerte, incluso una muerte que podríamos llamar prematura. Todos estos efectos de la resurrección son parte de la primera respuesta a la pregunta: ¿qué ha hecho Jesucristo por mí? Para la mayoría de nosotros, la oportunidad de recibir el perdón de nuestros pecados es el significado principal que tiene la expiación de Jesucristo. Al adorar, cantamos con reverencia: su vida libremente dio, su sangre derramó, su sacrificio de amor al mundo rescató. Nuestro Salvador y Redentor soportó un sufrimiento incomprensible para convertirse en un sacrificio por los pecados de todos los seres mortales que se arrepientan. Ese sacrificio expiatorio ofreció el bien supremo, el Cordero puro y sin mancha, a cambio de la medida suprema de la maldad, los pecados del mundo entero. Nos abrió la puerta a todos nosotros para que seamos limpios de nuestros pecados personales, a fin de que podamos ser readmitidos en la presencia de Dios nuestro Padre eterno. Esa puerta abierta está disponible para todos los hijos de Dios. Al adorar cantamos: me cuesta entender que quisiera Jesús bajar del trono divino para mi alma rescatar, que Él extendiera perdón a tal pecador. El magnífico e incomprensible efecto de la expiación de Jesucristo se basa en el amor de Dios por cada uno de nosotros, y afirma su declaración de que el valor de las almas de cada ser mortal es grande a la vista de Dios. En la Biblia, Jesucristo explicó eso en relación al amor de nuestro Padre Celestial. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna.
nuestro Redentor, y en la declaración moderna, Jesucristo declaró lo siguiente, que Él de tal manera amó al mundo que dio su propia vida para que cuantos crean lleguen a ser hijos de Dios. Es de sorprender entonces que el Libro de Mormón, otro testamento de Cristo, finalice con la enseñanza de que para llegar a ser perfeccionados y santificados en Cristo, nosotros debemos amar a Dios con todo nuestro poder, mente y fuerza. Su plan motivado por el amor debe recibirse con amor. ¿Qué más ha hecho nuestro Salvador Jesucristo por nosotros? Jesús nos enseñó el plan de salvación por medio de las enseñanzas de sus profetas y mediante su ministerio personal. Dicho plan incluye la creación, el propósito de la vida, la necesidad de la oposición y el don del albedrío. Él también nos enseñó los mandamientos y los convenios que debemos obedecer, así como las ordenanzas que debemos recibir para llevarnos de regreso a nuestros padres celestiales. En la Biblia leemos su enseñanza: Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y en una revelación moderna leemos: He aquí, soy Jesucristo, una luz que no se puede esconder en las tinieblas. Si seguimos sus enseñanzas, Él ilumina nuestro camino en esta vida y asegura nuestro destino en la venidera. Puesto que nos ama, nos invita a que nos centremos en Él, no en las cosas de este mundo terrenal. En su gran sermón del pan de vida, Jesús enseñó que no debemos estar entre aquellos que se sienten más atraídos por las cosas del mundo, o sea, las cosas que sustentan la vida en la tierra, pero no nutren en cuanto a la vida eterna. Jesús nos invitó una y otra vez: sígueme. Por último, el Libro de Mormón enseña que, como parte de su expiación, Jesucristo sufrió dolores, aflicciones y tentaciones de todas clases. Y esto para que se cumpla la palabra que dice: tomará sobre sí los dolores y las enfermedades de su pueblo. ¿Por qué sufrió nuestro Salvador esos desafíos terrenales de todas clases? Alma explicó: y sus debilidades tomará Él sobre sí, para que sus entrañas sean llenas de misericordia según la carne, a fin de que según la carne sepa cómo socorrer a los de su pueblo, de acuerdo con las debilidades de ellos. Nuestro Salvador siente y conoce nuestras tentaciones, nuestras dificultades, nuestras angustias y nuestro sufrimiento, porque los padeció todos por voluntad propia como parte de su expiación. Otros pasajes de las Escrituras afirman eso. En el Nuevo Testamento declara: por cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Isaías enseña: no temas, porque yo estoy contigo. Te fortalezco, siempre te ayudaré. Todos los que padecen cualquier clase de debilidad terrenal deben recordar que nuestro Salvador también sufrió ese tipo de dolor y que, mediante su expiación, nos ofrece a cada uno de nosotros la fortaleza para sobrellevarlo. El profeta José Smith resumió todo esto en nuestro tercer artículo de fe. Creemos que, por la expiación de Cristo, todo el género humano puede salvarse mediante la obediencia a las leyes y ordenanzas del Evangelio. ¿Qué ha hecho Jesucristo por mí?, preguntó aquella hermana. Conforme al plan de nuestro Padre Celestial, Él hizo los cielos y la tierra, a fin de que cada uno de nosotros pudiera tener la experiencia mortal necesaria para procurar su destino divino. Como parte del plan del Padre, la resurrección de Jesucristo venció la muerte para asegurar la inmortalidad a cada uno de nosotros. El sacrificio expiatorio de Jesucristo nos da a todos la oportunidad de arrepentirnos de nuestros pecados y regresar limpios a nuestro hogar celestial.
Sus mandamientos y convenios nos muestran el camino, y su sacerdocio nos da la autoridad para efectuar las ordenanzas que son esenciales para alcanzar ese destino. Y nuestro Salvador padeció por voluntad propia todos los dolores y debilidades terrenales, a fin de saber cómo socorrernos y fortalecernos en nuestras aflicciones. Jesucristo hizo todo esto porque ama a todos los hijos de Dios. El amor es la motivación de todo ello, y así fue desde el principio. Dios nos ha dicho en una nueva revelación moderna que Él creó al hombre varón y hembra, según su propia imagen, y les dio mandamientos de que lo amaran y lo sirvieran a Él. Testifico de todo esto y ruego que todos recordemos lo que nuestro Salvador ha hecho por cada uno de nosotros y que lo amemos y lo sirvamos. En el nombre de Jesucristo. Amén. Ahora medite. ¿De qué manera Jesucristo ha preparado la vía para cada uno de nosotros? Medite brevemente. Ahora medite. Al saber que Él ha superado todas las cosas por usted, ¿qué se siente inspirado usted a ir y hacer? Medite una última vez en este bloque de lectura. También se recomienda ver el video El Espíritu guía a Nefi para obtener las planchas de bronce, un video disponible en la Biblioteca del Evangelio. También se recomienda ver el tema Obediencia, uno de los temas del Evangelio, disponible en churchofjesuschrist.org, el cual se leerá a continuación. Obediencia. Reseña. Algunas personas opinan que los mandamientos son gravosos y que limitan la libertad y el progreso personales. Pero el Salvador enseñó que la libertad verdadera proviene únicamente de seguirlo a Él. Si vosotros permaneceréis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Así lo declara en el libro de Juan, en el capítulo 8, los versículos del 31 al 32. Dios da mandamientos para nuestro beneficio. Son instrucciones amorosas que tienen como fin nuestra felicidad y nuestro bienestar físico y espiritual. En la existencia preterrenal, el Padre Celestial presidió un gran concilio en los cielos. En él aprendimos acerca de su plan para nuestra salvación, en el que se incluía una época de probación en la tierra. Haremos una tierra sobre la cual éstos puedan morar, y con esto los probaremos, para ver si harán todas las cosas que el Señor su Dios les mandare. Así lo declara en el libro de Abraham, en el capítulo 3, los versículos del 24 al 25. Una de las razones por las que estamos en la tierra es mostrar nuestra disposición a obedecer los mandamientos del Padre Celestial. El profeta José Smith enseñó que la obediencia a los mandamientos conduce a las bendiciones de Dios. Él dijo lo siguiente: hay una ley irrevocablemente decretada en el cielo, antes de la fundación de este mundo, sobre la cual todas las bendiciones se basan. Y cuando recibimos una bendición de Dios, es porque se obedece a aquella ley sobre la cual se basa. Así se lee en Doctrina y Convenios, en la sección 130, los versículos del 20 al 21. El rey Benjamín, en el libro de Mormón, también enseñó este principio, cuando dijo: quisiera que consideraseis el bendito y feliz estado
de aquellos que guardan los mandamientos de Dios, porque he aquí, ellos son bendecidos en todas las cosas, tanto temporales como espirituales. Y si continúan fieles hasta el fin, son recibidos en el cielo, para que así moren con Dios en un estado de interminable felicidad. Oh, recordad que estas cosas son verdaderas, porque el Señor Dios lo ha declarado. Así se lee en el libro de Mosía, en el capítulo 2, el versículo 41. Nuestra obediencia a los mandamientos es una expresión del amor que sentimos por el Padre Celestial y por Jesucristo. El Salvador dijo: «Si me amáis, guardad mis mandamientos». Así lo declaró en Juan, capítulo 14, el versículo 15. Luego, el Salvador también declaró: «Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre, y permanezco en su amor». Así lo dijo en Juan, capítulo 15, el versículo 10. Anote sus impresiones a continuación. Como subtítulo: el recordar las obras de Dios puede infundirme la fe para obedecer sus mandamientos. Esto es correspondiente a 1 Nefi, en el capítulo 4, los versículos del 1 al 3, y en 1 Nefi, capítulo 5, los versículos del 1 al 8. Cuando Lamán y Lemuel sentían deseos de murmurar o quejarse, casi siempre tenían cerca a Nefi y a Leí, quienes los inspiraban y sostenían. Cuando sienta usted deseos de murmurar, puede serle útil leer las palabras de Nefi y Leí. A continuación se leerá en 1 Nefi, en el capítulo 4, los versículos del 1 al 3, que dicen lo siguiente: Y aconteció que hablé a mis hermanos diciéndoles: subamos de nuevo a Jerusalén, y seamos fieles en guardar los mandamientos del Señor. Pues he aquí, Él es más poderoso que toda la tierra. ¿Por qué, pues, no ha de ser más poderoso que Labán con sus 50, o aún con sus decenas de millares? Subamos, pues, y seamos fuertes como Moisés, porque el desierto habló a las aguas del Mar Rojo, y se apartaron a uno y otro lado, y nuestros padres salieron de su cautividad sobre tierra seca, y los ejércitos de Faraón los persiguieron, y se ahogaron en las aguas del Mar Rojo. He aquí, a vosotros os consta la certeza de esto, y también sabéis que un ángel os ha hablado. ¿Cómo pues podéis dudar? Subamos hasta allá, el Señor puede librarnos como a nuestros padres, y destruir a Labán como a los egipcios. Ahora leeremos en 1 Nefi, en el capítulo 5, los versículos del 1 al 8, que dicen lo siguiente: Y aconteció que después de haber viajado por el desierto hasta donde estaba nuestro padre, he aquí, éste se llenó de gozo, y también mi madre Saría se regocijó en extremo, porque verdaderamente se había afligido por nosotros. Porque creía que habíamos perecido en el desierto, y también se había quejado contra mi padre, diciéndole que era visionario, y dijo: Tú nos has sacado de la tierra de nuestra herencia, y mis hijos ya no existen, y nosotros pereceremos en el desierto. Y según esta manera de hablar, mi madre se había quejado contra mi padre. Y había sucedido que mi padre le había hablado diciendo: Sé que soy hombre visionario, porque si no hubiera visto las cosas de Dios en una visión, no habría conocido su bondad,
sino que hubiera permanecido en Jerusalén y perecido con mis hermanos. Pero he aquí, he obtenido una tierra de promisión, y me regocijo en estas cosas, sí, y yo sé que el Señor librará a mis hijos de las manos de Labán, y los hará volver a nosotros en el desierto. Y con estas palabras mi padre Lehi consoló a mi madre Saría con respecto a nosotros mientras viajábamos por el desierto hacia la tierra de Jerusalén para obtener los anales de los judíos. Y cuando volvimos a la tienda de mi padre, se llenaron de gozo y mi madre se consoló. Y ella habló diciendo: Ahora sé con certeza que el Señor ha mandado a mi marido que huya al desierto. Sí, y también sé de seguro que el Señor ha protegido a mis hijos, los ha librado de las manos de Labán, y les ha dado poder para llevar a cabo lo que el Señor les ha mandado. Y según esta manera de hablar, se expresó ella. Ahora medite. ¿De qué manera trataban Nefi y Lehi de ayudar a los demás a edificar la fe en Dios? Medite brevemente. Ahora leeremos en 1 Nefi, en el capítulo 7, los versículos del 6 al 21, que dicen lo siguiente. Y mientras íbamos por el desierto, he aquí que Lamán y Lemuel, dos de las hijas y los dos hijos de Ismael y sus familias, se rebelaron contra nosotros, es decir, contra mí, Nefi, y contra Sam, y contra Ismael, y su esposa, y sus otras 3 hijas. Y aconteció que en su rebelión deseaban regresar a la tierra de Jerusalén. Y yo, Nefi, afligido por la dureza de sus corazones, les hablé, sí, a Lamán y a Lemuel, diciendo: He aquí, vosotros sois mis hermanos mayores. ¿Y cómo es que sois tan duros de corazón y tan ciegos de entendimiento, que tenéis necesidad de que yo, vuestro hermano menor, tenga que hablaros sí y daros el ejemplo? ¿Cómo es que no habéis escuchado la palabra del Señor? ¿Cómo es que os habéis olvidado de haber visto a un ángel del Señor? Sí. ¿Y cómo es que habéis olvidado cuán grandes cosas el Señor ha hecho por nosotros, librándonos de las manos de Labán, y también ayudándonos a obtener los anales? Sí. ¿Y cómo es que habéis olvidado que el Señor tiene poder de hacer todas las cosas según su voluntad para los hijos de los hombres, si es que ejercen la fe en Él? Por tanto, seámosle fieles. Y si es que le somos fieles, obtendremos la tierra de promisión, y sabréis en un tiempo venidero que será cumplida la palabra del Señor respecto a la destrucción de Jerusalén. Porque todo cuanto el Señor ha dicho respecto de su destrucción se cumplirá. Pues he aquí, el Espíritu del Señor pronto cesará de luchar con ellos. Porque han rechazado a los profetas y han arrojado a Jeremías en una prisión. Y han procurado quitarle la vida a mi padre hasta el punto de hacerlo huir del país. Y ahora bien, he aquí os digo que si volvéis a Jerusalén, también pereceréis con ellos. Así pues, si lo preferís, subid allá, y recordad las palabras que os hablo, que si vais, también pereceréis, porque así me constriñe a hablar el Espíritu del Señor. Y aconteció que cuando yo, Nefi, hube hablado estas palabras a mis hermanos, se irritaron contra mí, y se lanzaron sobre mí, porque se habían enojado en extremo, y me ataron con cuerdas, pues intentaban quitarme la vida para luego abandonarme en el desierto, a fin de que fuera devorado por animales salvajes. Pero aconteció que oré al Señor diciendo: Oh Señor,
Según mi fe en ti, líbrame de las manos de mis hermanos. Sí, dame fuerzas para romper estas ligaduras que me sujetan. Y cuando hube pronunciado estas palabras, he aquí, fueron sueltas las ligaduras de mis manos y de mis pies. Y poniéndome delante de mis hermanos, les hablé otra vez. Y aconteció que se enfurecieron conmigo de nuevo, y trataron de apoderarse de mí. Pero he aquí, una de las hijas de Ismael, sí, y también su madre, y uno de los hijos de Ismael, suplicaron a mis hermanos de tal manera que ablandaron sus corazones, y cesaron en sus esfuerzos por quitarme la vida. Y sucedió que se sintieron apesadumbrados de su maldad, al grado de que se inclinaron delante de mí, suplicándome que les perdonara aquello que habían hecho conmigo. Y aconteció que les perdoné sinceramente todo cuanto me habían hecho, y los exhorté a que pidieran al Señor su Dios que los perdonara. Y aconteció que así lo hicieron, y después de haber orado al Señor, emprendimos otra vez la marcha hacia la tienda de nuestro Padre. Ahora medite. ¿Qué ha aprendido usted de estos versículos que pueda ayudarle cuando se vea tentado a murmurar o a quejarse? Medite una última vez en este bloque de lectura. Como subtítulo: Iba guiado por el Espíritu. Esto es correspondiente a 1 Nefi, en el capítulo 4, los versículos del 5 al 18, los cuales se leerán a continuación. Y era ya de noche, e hice que se ocultaran fuera del muro. Y cuando se hubieron escondido, yo, Nefi, entré furtivamente en la ciudad, y me dirigí a la casa de Labán. E iba guiado por el Espíritu, sin saber de antemano lo que tendría que hacer. No obstante, seguí adelante. Y al acercarme a la casa de Labán, vi a un hombre, y éste había caído al suelo delante de mí, porque estaba ebrio de vino. Y al acercarme a él, hallé que era Labán. Y percibiendo su espada, la saqué de la vaina, y el puño era de oro puro, labrado de una manera admirable, y vi que la hoja era de un acero finísimo. Y aconteció que el Espíritu me constriñó a que matara a Labán, pero dije en mi corazón: yo nunca he derramado sangre humana, y me sobrecogí y deseé no tener que matarlo. Y el Espíritu me dijo de nuevo: he aquí, el Señor lo ha puesto en tus manos. Sí, y yo también sabía que había intentado quitarme la vida, y que él no quería escuchar los mandamientos del Señor, y además se había apoderado de nuestros bienes. Y sucedió que otra vez me dijo el Espíritu: mátalo, porque el Señor lo ha puesto en tus manos. He aquí que el Señor mata a los malvados para que se cumplan sus justos designios. Es mejor que muera un hombre a dejar que una nación degenere y perezca en la incredulidad. Y cuando yo, Nefi, hube oído estas palabras, me acordé de las que el Señor me había hablado en el desierto, diciendo: en tanto que tus descendientes guarden mis mandamientos, prosperarán en la tierra de promisión. Sí, y también consideré que no podrían guardar los mandamientos del Señor según la ley de Moisés, a menos que tuvieran esa ley. Y también sabía que la ley estaba grabada sobre las planchas de bronce. Y además, sabía que el Señor había puesto a Labán en mis manos para este fin, que yo obtuviese los anales de acuerdo con sus mandamientos. Por lo que, obedeciendo la voz del Espíritu y cogiendo a Labán por los cabellos,
le corté la cabeza con su propia espada. Concerniente a los versículos que acabamos de leer en este bloque de lectura, medite. ¿Qué le impresiona a usted de la capacidad de Nefi para reconocer y seguir al Espíritu? Medite brevemente. Para aprender más sobre cómo recibir revelación del Señor, podría estudiar el mensaje Revelación para la Iglesia, Revelación para nuestras vidas. Para ello, escucharemos el mensaje Revelación para la Iglesia, Revelación para nuestras vidas, por el presidente Russell M. Nelson, presidente de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Mensaje pronunciado en la Conferencia General de abril de 2018, el cual escucharemos a continuación. Qué privilegio tan grande ha sido recibir revelación con ustedes en esta conferencia general. Nada puede ser más especial que poder conmemorar esta Pascua de Resurrección con ustedes, adorando a aquel que caminó en esta tierra. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, aquí adoramos a aquel que comenzó su infinita expiación en el jardín de Getsemaní. Estuvo dispuesto a sufrir por los pecados y las debilidades de cada uno de nosotros, padecimiento que hizo que sangrara por cada poro. Fue crucificado en la cruz del Calvario y se levantó al tercer día como el primer ser resucitado de los hijos de nuestro Padre Celestial. Lo amo y testifico que Él vive. Él es quien dirige y guía su iglesia. Sin la infinita expiación de nuestro Redentor, ninguno de nosotros tendría esperanza alguna de algún día regresar a nuestro Padre Celestial. Sin su resurrección, la muerte sería el fin. La expiación de nuestro Salvador ha hecho que la vida eterna sea una posibilidad y la inmortalidad una realidad para todos. Es a causa de su misión trascendental y de la paz que Él concede a sus seguidores que mi esposa Wendy y yo sentimos consuelo la noche del 2 de enero de 2018, cuando nos despertó una llamada telefónica para informarnos que el presidente Thomas S. Monson había pasado al otro lado del velo. Cuánto extrañamos al presidente Monson. Rendimos tributo a su vida y su legado. Siendo un gigante espiritual, dejó una huella indeleble en todos los que lo conocieron y en la iglesia que él amaba. El domingo 14 de enero de 2018, en la sala superior del templo de Salt Lake, se organizó la primera presidencia siguiendo un modelo sencillo y a la vez sagrado establecido por el Señor. Luego, en la asamblea solemne de ayer, los miembros de la iglesia de todo el mundo levantaron la mano para confirmar la acción que previamente tomaron los apóstoles. Agradezco humildemente su constante apoyo. También estoy agradecido por aquellos que ocuparon este puesto antes que yo. He tenido el privilegio de servir en el quórum de los 12 apóstoles durante 34 años y conocer personalmente a 10 de los previos 16 presidentes de la Iglesia. He aprendido mucho de cada uno de ellos. También debo mucho a mis antepasados. Mis 8 bisabuelos se convirtieron a la Iglesia en Europa. Cada una de esas almas valientes sacrificó mucho para venir a Sion. No obstante, durante las generaciones posteriores, no todos mis antepasados se mantuvieron tan dedicados y, por ello, no me crié en un hogar centrado en el Evangelio. Yo adoraba a mis padres, lo eran todo para mí y me enseñaron las lecciones muy importantes.
No puedo agradecerles lo suficientemente la vida feliz que nos proporcionaron a mí y a mis hermanos. Pero a la vez, aún siendo niño, sentía un vacío en mi vida. Un día subí al tranvía y fui a una librería a buscar un libro sobre la iglesia. Me encantaba aprender sobre el Evangelio. Al llegar a comprender la palabra de sabiduría, deseaba que mis padres vivieran esa ley. De modo que un día, cuando era muy pequeño, me fui al sótano de la casa y estrellé contra el piso de cemento todas las botellas de licor. Esperaba que mi padre me castigara, pero nunca dijo una sola palabra. Al madurar y empezar a comprender la magnificencia del plan del Padre Celestial, solía decirme a mí mismo: no quiero un regalo más de Navidad, solo quiero sellarme a mis padres. Ese anhelado evento no ocurrió sino hasta después que mis padres tuvieron más de 80 años. Pero sucedió. No puedo expresar del todo la alegría que sentí ese día y luego cada día después. Del día que ellos se sellaron y yo me sellé a ellos. En 1945, mientras todavía estaba en la Facultad de Medicina, contraje matrimonio con Denzel White en el templo de Salt Lake. Ella y yo fuimos bendecidos con 9 hijas maravillosas y un hijo muy querido. El último. Hoy día nuestra familia, que sigue creciendo, es una de las grandes alegrías de mi vida. En 2005, después de casi 60 años de matrimonio, mi amada Denzel falleció inesperadamente. Por un tiempo, el dolor que sentía era casi paralizante. Pero el mensaje de la Pascua y la promesa de la resurrección me infundieron ánimo. Entonces el Señor trajo a Wendy Watson a mi lado. Nos sellamos en el templo de Salt Lake el 6 de abril de 2006. Cuánto la amo. Es una mujer extraordinaria, una gran bendición para mí, para nuestra familia y para toda la iglesia. Cada una de esas bendiciones se ha recibido al buscar y prestar atención a las impresiones del Espíritu Santo. El presidente Lorenzo Snow dijo: ese es el gran privilegio de todo santo de los últimos días, que tenemos el derecho de tener manifestaciones del Espíritu cada día de nuestra vida. Una de las cosas que el Espíritu ha grabado repetidamente en mi mente desde que recibí el nuevo llamamiento como presidente de la Iglesia es cuán dispuesto está el Señor a revelar su disposición y voluntad. El privilegio de recibir revelación es uno de los dones más grandiosos que Dios da a sus hijos. Mediante las manifestaciones del Espíritu Santo, el Señor nos ayudará en todas nuestras rectas aspiraciones. En la sala de operaciones, recuerdo, he estado ante un paciente, inseguro acerca de cómo efectuar una intervención quirúrgica sin precedentes, y he sentido que el Espíritu Santo hacía en mi mente un diagrama de la técnica. Con el fin de reforzar mi propuesta de matrimonio a Wendy, le dije: conozco la revelación y sé cómo recibirla. Como he llegado a descubrir, y es muy típico de ella, ella ya había buscado y recibido su propia revelación acerca de nosotros, lo que le dio el valor para decir sí. Como miembro del quórum de los 12 apóstoles, yo oraba a diario para recibir revelación y le daba gracias al Señor cada vez que Él hablaba a mi corazón y a mi mente.
Imagínense ese milagro. Cualquiera que sea nuestro llamamiento en la iglesia, podemos orar a nuestro Padre Celestial y recibir orientación y dirección, recibir advertencias sobre peligros y distracciones y ser capaces de lograr cosas que simplemente no podríamos hacer por nosotros mismos. Si de verdad recibimos al Espíritu Santo y aprendemos a discernir y a entender sus impresiones, seremos guiados en los asuntos grandes y pequeños. Cuando hace poco enfrenté la enorme tarea de elegir a 2 consejeros, me preguntaba cómo podría escoger a solos 2 de 12 hombres a quienes amo y respeto. Debido a que sé que la buena inspiración se basa en la buena información, en espíritu de oración me reuní por separado con cada uno de los apóstoles. Después me fui solo a una sala privada del templo y busqué la voluntad del Señor. Testifico que el Señor me indicó que seleccionara al presidente Dallin H. Oaks y al presidente Henry B. Eyring para servir como mis consejeros de la primera presidencia. De igual manera, testifico que el Señor inspiró el llamamiento del elder Garrett W. Gong y el elder Ulises Suárez para que fuesen ordenados como sus apóstoles. Les doy la bienvenida a esta singular hermandad de servicio. Cuando nos reunimos como consejo de la primera presidencia y quórum de los 12, nuestras salas de reunión se convierten en salas de revelación. El Espíritu está palpablemente presente. Al tratar asuntos complejos, se despliega un emocionante proceso a medida que cada apóstol expresa libremente sus ideas y puntos de vista. Aunque tal vez nuestras perspectivas iniciales difieran, el amor que sentimos el uno por el otro es constante. Nuestra unidad nos ayuda a discernir la voluntad del Señor para su iglesia. En nuestras reuniones, la mayoría nunca manda. En espíritu de oración, nos escuchamos unos a otros y hablamos entre nosotros hasta que estamos unidos. Entonces, cuando hemos llegado a un acuerdo cabal, la influencia unificadora del Espíritu Santo es electrizante. Llegamos a sentir lo que sabía el profeta José Smith cuando enseñó: por la unidad de sentimientos obtenemos poder con Dios. Ningún miembro de la primera presidencia o del quórum de los 12 jamás dejaría a su propio y mejor criterio las decisiones respecto a la iglesia del Señor. Hermanos y hermanas, ¿cómo podemos llegar a ser nosotros los siervos semejantes a Cristo que el Señor necesita que seamos? ¿Cómo podemos encontrar respuestas a las preguntas que nos dejan perplejos? Si algo nos enseña la experiencia trascendental que tuvo José Smith en la arboleda sagrada, es que los cielos están abiertos y que Dios habla a sus hijos. El profeta José Smith estableció un patrón que hemos de seguir al resolver nuestras preguntas. Atraído a la promesa de Santiago de que si carecíamos de sabiduría, podíamos pedirla a Dios, el joven José llevó su pregunta directamente al Padre Celestial. Él procuró revelación personal, y esa búsqueda dio comienzo a esta última dispensación. Del mismo modo, ¿a qué dará comienzo la búsqueda que ustedes inician? ¿De qué sabiduría carecen? ¿Qué necesidad sienten que les urge saber o comprender? Sigan el ejemplo del profeta José. Encuentren un lugar tranquilo a donde pueden ir con regularidad. Humíllense ante Dios. Derramen su corazón a su Padre Celestial. Pregunten y pidan consuelo. Acudan a Él. Oren en el nombre de Jesucristo acerca de sus preocupaciones, sus temores, sus debilidades. Sí, los anhelos mismos de su corazón. Y luego escuchen.
Anoten las ideas que acudan a su mente, escriban sus sentimientos y denles seguimiento con las acciones que se les indique tomar. A medida que repitan este proceso día tras día, mes tras mes, año tras año, podrán crecer en el principio de la revelación. ¿Dios realmente quiere hablarles? Sí. Tan inútil le sería al hombre extender su débil brazo para contener el río Missouri en su curso, como evitar que el Todopoderoso derrame conocimiento desde el cielo sobre la cabeza de los santos de los últimos días. No tienen que preguntarse qué es verdad. No tienen que preguntarse en quién pueden confiar de manera segura. Mediante la revelación personal pueden recibir su propio testimonio de que el libro de Mormón es la palabra de Dios, de que José Smith es un profeta y de que esta es la iglesia del Señor. Independientemente de lo que otros digan o hagan, nadie puede despojarlos del testimonio que les llegue al corazón y a la mente sobre lo que es verdadero. Los exhorto a que se esfuercen más allá de su capacidad espiritual actual para recibir revelación personal, porque el Señor ha prometido: si pides, recibirás revelación tras revelación, conocimiento sobre conocimiento, a fin de que conozcas los misterios y las cosas apacibles, aquello que trae gozo, aquello que trae la vida eterna. Hay mucho más que vuestro Padre Celestial quiere que sepan, tal como el elder Neil A. Maxwell enseñó. Para aquellos que tienen ojos para ver y oídos para oír, está claro que el Padre y el Hijo están divulgando los secretos del universo. Nada abre tanto los cielos como la combinación de mayor pureza, estricta obediencia, búsqueda diligente, el deleitarse a diario en las palabras de Cristo en el libro de Mormón y dedicar tiempo frecuente a la obra del templo y de historia familiar. Indudablemente, tal vez haya ocasiones en que piensen que los cielos están cerrados, pero les prometo que a medida que sigan siendo obedientes, expresando gratitud por cada bendición que el Señor les dé, y en tanto honren con paciencia el tiempo del Señor, se les dará el conocimiento y la comprensión que buscan. Todas las bendiciones que el Señor tiene para ustedes, incluyendo los milagros, vendrán a continuación. Eso es lo que la revelación personal les traerá. Soy optimista en cuanto al futuro. Estará lleno de oportunidades para que cada uno de nosotros progrese, contribuya y lleve el Evangelio a todos los rincones de la tierra. Sin embargo, tampoco soy ingenuo en cuanto a los días venideros. Vivimos en un mundo complejo y cada vez más contencioso. El constante acceso a las redes sociales y un ciclo de noticias de 24 horas nos bombardean con incesantes mensajes. Si hemos de tener alguna esperanza de examinar la infinidad de voces y las filosofías de los hombres que atacan la verdad, debemos aprender a recibir revelación. Nuestro Salvador y Redentor Jesucristo llevará a cabo algunas de sus obras más maravillosas entre ahora y cuando vuelva de nuevo. Veremos indicios milagrosos de que Dios el Padre y su amado Hijo presiden esta tierra en majestad y gloria. Pero en los días futuros no será posible sobrevivir espiritualmente sin la influencia guiadora, orientadora y consoladora del Espíritu Santo. Mis amados hermanos y hermanas, les suplico que aumenten su capacidad espiritual para recibir revelación.
Permitan que este domingo de Pascua de Resurrección sea un momento decisivo en su vida. Elijan hacer el trabajo espiritual que se necesita para disfrutar del don del Espíritu Santo y oír la voz del Espíritu con mayor frecuencia y claridad. Al igual que Moroni, en esta Pascua de Resurrección los exhorto a venir a Cristo y procurar toda buena dádiva, empezando con el don del Espíritu Santo, el cual puede cambiar y cambiará sus vidas. Somos seguidores de Jesucristo. La verdad más importante que el Espíritu Santo jamás le testificará es que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Él vive. Él es nuestro intercesor ante el Padre, nuestro ejemplo y nuestro Redentor. En este domingo de Pascua de Resurrección, conmemoramos su sacrificio expiatorio, su resurrección literal y su divinidad. Esta es su iglesia, restaurada mediante el profeta José Smith. Testifico de ello con mi expresión de amor por cada uno de ustedes. En el sagrado nombre de Jesucristo. Amén. Con esto concluye Ven, sígueme 2024 para el hogar y la iglesia. Capítulo 2. Primer Nefi. Capítulos del 1 al 5. Lección asignada del 8 al 14 de enero de 2024. Titulado Iré y haré.